Bienvenidos a Clips for Vets. En el día de hoy hablaremos del caso clínico de Pretzel. Pretzel es un gato macho castrado europeo de 11 años. Vive en un piso sin tener otras mascotas en él y está bien vacunado y desparasitado. Le están administrando diariamente dieta de calidad, tanto seca como húmeda, y el motivo por el que viene a la consulta ese día es un ruido al respirar que cuando preguntamos más acerca de él, pues parece que en el día de hoy le está causando un poco más de dificultad al respirar. La única historia que tenemos clínica relevante es varios episodios de flujo obstructivo en el pasado y el año anterior un episodio de diarrea parasitaria por giardia que fue tratado y resuelto. En el examen físico podemos ver que Pretzel está en una condición corporal óptima, no tiene hipertermia, en el resto de la exploración fue todo normal, la auscultación cardíaca también, y sí se evidencia un ruido respiratorio y un esfuerzo de tipo inspiratorio. La presión arterial es normal, a 130 milímetros de mercurio en la extremidad anterior izquierda, con un manguito de 3,5, con un aparato Doppler, y la orientación por problemas nos apunta hacia esa disnea inspiratoria y ese estridor hacia bien las fosas nasales, la laringe o la tráquea. Con lo que proponemos a los cuidadores de Pretzel que hagamos un hemograma y química sérica, una radiografía torácica y en caso de no encontrar nada, hacer un flushing nasal o bien también pedir hacer una rinoscopia. Cuando tenemos a Pretzel en la consulta es muy evidente el ruido, pero nos aportan además vídeos como bueno, los que podéis ver en la presentación, en los que se puede hacer patente ese ruido respiratorio que tenía Pretzel. Quizá tengáis que subir un poco el volumen de vuestros aparatos. En el hemograma no encontramos más que una trombocitopenia que fue producto de agregación plaquetar. Eso lo confirmamos en el frotis. Recordad siempre hacer ese frotis de confirmación. Y en la bioquímica sérica no hubo alteraciones ni en la función renal ni en la hepática. Tampoco encontramos ninguna alteración en sus electrolitos ni en la glucosa. La radiografía torácica lateral fue una radiografía en la que tanto la silueta cardíaca como el campo pulmonar parecían bastante normales. No se ve en esta imagen la zona de la laringe, pero también era normal. Y sí se evidencia que a la altura de la primera costilla, en la tráquea, hay un defecto en el que parece estar disminuyendo el paso del aire. Ese defecto no sabemos si es una compresión de fuera de la tráquea o bien es una masa intraluminal, pero es muy evidente que ahí podría estar el problema. Así pues, lo que diagnosticamos en ese momento es una masa traqueal a la altura del primer espacio intercostal, que pudiera ser una inflamación, un granuloma quizá, o una neoplasia. Y pedimos hacer una traqueoscopia y una biopsia o una citología de esa masa. En otro vídeo más de los que aportan los cuidadores, el ruido empieza a ser cada vez más evidente y si bien el gato parece estar comiendo y haciendo vida más o menos normal, cada vez preocupa más este ruido que presenta Pretzel en casa. Es por ello que, a pesar de tener programada la endoscopia en Ars Veterinaria con Jordi Puig, atiende de urgencia por empeorar mucho la respiración y estar ya comiendo menos o nada en las últimas 48 horas y se aborta la misión de la endoscopia para pasar directamente a cirugía que realiza en el mismo centro Nuria Vizcaíno, hace una resección de 5 anillos traqueales y sutura de forma correcta todo lo que son las estructuras traqueales y del tejido blando para descargar la tensión en la zona y recomiendo una limitación tanto de los saltos, de la extensión del cuello durante las siguientes 4 o 6 semanas. En ese tratamiento, en ese periodo postoperatorio, Pretzel recibe un tratamiento con meloxicam a la dosis de 0,05 miligramos kilo una vez al día por vía oral y nosotros se retira la sutura a los 12 días tras recuperarse de la cirugía y todo haber sido sin complicaciones. En ese momento también se envía ese tejido al laboratorio, a IDEX, para realizar tanto una biopsia
como un cultivo. En la biopsia pues, se evidencia que hay una masa intraluminal, en este caso ya se confirma, de 1 centímetro, compuesta de células cuboidales de pequeño a mediano tamaño, formando unas estructuras tubulares con un recuento mitótico moderado. Eso lleva al diagnóstico de un adenocarcinoma traqueal. El cultivo es negativo, con lo que descartamos que hubiera una participación infecciosa. Con ese diagnóstico definitivo, Pretzel, como hemos dicho, tiene un adenocarcinoma traqueal. Consultando la literatura y también aconsejados por el Centro Ars Veterinaria, iniciamos un tratamiento con quimioterapia a base de carboplatino, pero se propone también completar esa quimioterapia con radioterapia. Esa radioterapia, gracias a que los cuidadores se mudan a París, se propone hacer en un centro que está cercano a la capital francesa, que se llama Mise-en-Beth, está muy cerca de también Maisons-Alfort, la escuela veterinaria pues que está cerca de París, y con lo que al final estamos proponiendo un tratamiento multimodal que fue quirúrgico, con quimioterapia, con radioterapia. En cuanto a la quimioterapia, como os dije, empezamos a realizarla en nuestro centro antes de que se mudaran y utilizamos una dosis de 240 miligramos por metro cuadrado endovenosa cada 3 semanas y fueron propuestas unas 4 dosis. Se realiza la primera sesión haciendo antes un hemograma y una bioquímica sérica de control y se administran 83,5 miligramos de carboplatino endovenoso. También administramos y recomendamos maropitán para controlar la náusea que pudiera ocasionar la quimioterapia y en ese primer día, en esa primera sesión, también se hace una radiografía de control postoperatorio. En el hemograma no vemos ninguna alteración, en este caso ni siquiera trombocitopenia, el recuento de glóbulos blancos es adecuado y en la bioquímica sérica tampoco vemos que haya habido por toda la urgencia de la intervención ningún cambio a nivel de la función renal, tampoco hepática y los niveles de glucosa también son normales. En la radiografía postoperatoria, recordad que la hacemos el día que hacemos el control postquirúrgico, sigue habiendo una estrechez en lo que es el paso del aire, porque seguramente la sutura que se realiza genera un defecto que así es, con lo que tendremos que esperar a las siguientes pruebas al cabo de los siguientes meses, como ya veréis, para poder confirmar si es una estrechez postquirúrgica o es un recrecimiento o una recidiva del adenocarcinoma. En cuanto a la radioterapia, que como os dije se realiza en Mise-en-Beth, se utiliza un aparato de acelerador lineal, se hace un TAC previo del cual tenéis una imagen justo en el momento en el que estamos pasando por el lugar de la sutura. Cuando veáis el vídeo, pues si lo veis justo después de acabar el tubo endotraqueal se puede ver ese defecto y se realizan 15 sesiones de radioterapia con un aparato Clinac DMX y tras ello un TAC de control. En la evolución de Pretzel no hay ningún evento problemático, hay una remisión completa de los síntomas y está pendiente de TAC de control a los 9 meses y eso es mucho más allá de la supervivencia que hay reportada en el resto de bibliografía, donde la media incluso puede ser tan pobre como de 5 días en media de supervivencia y un caso parecido sin cirugía, con solo cirugía, perdón, pues aportaba una supervivencia de 120 días. En el vídeo, como os decía, pues se puede observar que hay una estrechez justo después de acabar el tubo endotraqueal en la tráquea que seguramente corresponde a lo que es la sutura, ¿no? En cuanto a las masas traqueales, laríngeas, las ponemos un poco en el mismo saco. En estas imágenes veis otro caso distinto donde hay una masa en la zona de la laringe. Son bastante problemáticas tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, puesto que sobre todo en la zona de la laringe no contamos con la posibilidad de una cirugía oncológica, como si en el caso de Pretzel. Además, cualquier toma de muestra supone un sangrado y pone en riesgo al paciente. Y en el sitio donde está esta masa en la laringe, pues además hay un compromiso en
en lo que es la intubación, con lo que tenemos que pensar que muchas veces son linfomas, otras adenocarcinomas, también carcinomas de células escamosas, a veces son inflamaciones o hiperplasias linfoides que van a responder a corticoides, pero el diagnóstico debemos pensar que además de ser radiológico necesitamos hacer TAC, hacer biopsias o a veces esa citología tan arriesgada que os decía, permitirnos acercarnos a un diagnóstico sin poder hacer una cirugía, donde muchas veces no cabe esa posibilidad. Y en cuanto al tratamiento, pues la verdad es que muchas veces no disponemos de la posibilidad, como en Pretzel, de realizarlo de forma multimodal. Si es quirúrgico, obviamente hay posibilidad en las masas traqueales de curación y tiempos de supervivencia altos, siempre y cuando la masa no sea muy grande y podamos extirpar un máximo de 5 anillos traqueales. Sin más, os dejo con alguna bibliografía. Tampoco hay muchos casos descritos en la literatura, pero podéis leer sobre ello en estas 3 referencias. Y muchísimas gracias por vuestra atención y os espero en el siguiente Clips for Vets.